Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Engin Alurek enloqueció ante el juez. Trabajaron juntos para desacreditarme. En una mañana tensa y cargada de expectativa, el juzgado número 7 de Estambul se llenó de un silencio extraño. Todos los ojos estaban puestos en él. Engin Alurek, el aclamado actor de rostro enigmático y mirada profunda, se encontraba de pie frente al juez, los labios tensos y las manos temblorosas. Lo que comenzó como una denuncia por difamación se transformó en un drama judicial con tintes personales y profesionales. Nadie imaginó que aquella audiencia se convertiría en un espectáculo mediático donde el actor dejaría caer su máscara de serenidad. Fue en ese momento cuando su voz, temblorosa al principio, se alzó con furia. Trabajaron juntos para desacreditarme. Las palabras de Engin Alurek cayeron como un trueno en la sala. Algunos asistentes, periodistas incluidos, intercambiaron miradas de sorpresa. A lo largo de su carrera, Engin Alurek había cultivado una imagen de discreción y templanza. Pero aquel estallido dejaba entrever una tormenta interior que llevaba tiempo gestándose. Señaló sin titubeos a dos antiguos socios creativos, afirmando que sus acciones habían sido orquestadas desde el inicio. Para Engin Alurek, lo ocurrido no era fruto de casualidad, sino de una estrategia premeditada para destruir su reputación. En su testimonio, relató cómo fue perdiendo oportunidades laborales sin explicación aparente. Productores que antes lo cortejaban comenzaron a rechazarlo sin siquiera escuchar sus propuestas. Noticias extrañas, insinuaciones sin firma y comentarios maliciosos comenzaron a circular en redes. No había pruebas tangibles, pero el daño era real, palpable. Su carrera, antes brillante, empezó a tambalearse por susurros invisibles que corroían su imagen pública. Todo estaba planeado, dijo Engin Alurek mientras apretaba los dientes. Ellos sabían lo que hacían. Me conocían bien. Sabían dónde golpear. Afirmó que los dos implicados, un director y un guionista con los que había trabajado en un exitoso proyecto anterior, habían usado información privada en su contra. Detalles de su vida personal, malinterpretaciones de conversaciones en el set, y conflictos menores fueron reconvertidos en armas silenciosas. La traición, según sus palabras, vino de donde menos lo esperaba. La audiencia escuchaba absorta mientras Engin Alurek exponía una narrativa que parecía salida de un thriller psicológico. Pero en sus ojos no había actuación. La rabia que lo consumía era genuina, alimentada por la sensación de haber sido manipulado. Durante años, había construido su carrera con paciencia y compromiso. Ahora, todo parecía desmoronarse por una red de intrigas disfrazadas de rumores. Su voz oscilaba entre la desesperación y el desafío. En un momento crucial del juicio, Engin Alurek pidió al juez que solicitara los registros de llamadas y mensajes entre los acusados. Ahí está todo, aseguró. No pueden esconderse más. El abogado defensor intentó calmar la situación, sugiriendo que lo del actor no era más que paranoia provocada por la presión mediática. Pero la convicción de Engin Alurek era contagiosa, y muchos empezaron a preguntarse si, después de todo, su versión no sería la verdadera. Las apariencias, una vez más, se desmoronaban en la sala. Lo que parecía una audiencia rutinaria se convirtió en un campo de batalla entre verdad y manipulación. Engin Alurek, despojado de su imagen de galán silencioso, revelaba un rostro humano, herido, pero firme. No pedía venganza, sino justicia. He trabajado duro toda mi vida. No permitiré que me borren con mentiras, dijo mirando directamente al juez. El silencio en la sala fue, esta vez, de respeto. Los acusados, por su parte, se mantuvieron fríos, casi desafiantes. Negaron todas las acusaciones y se declararon víctimas de un ataque emocional sin fundamentos. Pero algo en sus miradas los delataba. El público no pudo evitar notar cierta incomodidad, una tensión disimulada que contrastaba con la determinación de Engin Alurek. Las palabras del actor habían removido algo, una verdad incómoda que flotaba en el aire como un secreto a punto de ser revelado. Fuera del juzgado, los medios ya habían comenzado a